Vamos a comenzar con el servicio de esta mañana. Gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a ponernos de pie. Vamos a comenzar, vamos a orar con Dios. Vamos a estar en su presencia. Vamos a agradecerle a Dios. Dios, gracias por este día. Gracias porque nos ayudas, nos bendices siempre. Gracias, Dios, por tu salvación, porque nos haces libres del pecado, de la adversidad, porque siempre estás presente en cada momento de nuestras vidas. Y este día queremos adorarte frente a ti y agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas. Queremos pedirte siempre, Dios, que nos des fe, que nos ayudes a entender que tú nos liberas de nuestro pecado, de nuestras cargas. Queremos cantarte, Dios, con todas nuestras fuerzas y decirte que tenemos fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Entonces vamos a leer el Salmo 143 aquí en la pantalla. El Salmo 143 del 8 al 10. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo de aquí en la pantalla. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Y eso cantaremos este día, que Dios es nuestro refugio, es nuestra guía en la oscuridad. Él es nuestro libertador. Entonces vamos a cantar que Él derriba todas las murallas de la tribulación, todas las murallas del mal, que Él es nuestro libertador. Vamos a cantar todos juntos. Te invito a que lo hagas con mucho gozo, con mucha alegría. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Los muros caerán cuando le adoro. Se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Y por eso cuando confiamos en Dios, sabemos que todo obra para bien. Por eso podemos cantar todos juntos. Caen los muros. Caen los muros.
que Él nos hace libre de toda maldad. Y por eso decimos, solamente tú, Dios, eres suficiente. Solamente eres tú suficiente para darnos salvación, para darnos vida eterna. Vamos a cantar Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados. Y fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, vamos a cantar. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Solamente da salvación. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. ¿Qué tal si cantamos por último? Que solamente en Él está nuestra esperanza. Hay un futuro y esperanza fiel, y en su amor confiamos, hay descanso en Él.
Amén, hermanos. Vamos a pasar a la lectura de la palabra y la oración por las peticiones. Después de esto, queremos introducir a ustedes una nueva canción que habla acerca de cómo Dios es nuestro libertador. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo número 11, y vamos a leer unos versículos al inicio y unos versículos casi al final de este capítulo. Es el momento de... Es interesante este momento porque Pedro viene y entonces trae unas palabras a la iglesia. Dice la palabra del Señor así, capítulo 11 del libro de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo... Ahora vámonos hasta el versículo número 12, por favor. Él les está platicando la visión que tuvo y cómo fue que empezaron a pasar estas cosas. Ahora noten aquí capítulo 11, verso 12. Y el Espíritu me dijo: que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Señor, gracias, porque en tu maravilloso plan estábamos nosotros también. Que no siendo judíos, ni perteneciendo a tu pueblo, tuviste, Señor, la misericordia y la gracia de darnos salvación y de darnos vida eterna. Gracias, porque el sacrificio de tu Hijo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque ahora el mensaje del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Aún en los confines de la tierra, Señor, tu palabra está. A ti te ha placido dar salvación a los hombres. Ahora, Señor, ayúdanos a ser fieles y a seguir predicando tu palabra y a seguir hablando estas palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú traes la salvación a los hombres. Señor, te pido por la iglesia, te pido por los enfermos, te pido por las necesidades y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres en cada uno de nosotros. Amén. Por eso cuando decimos en el Salmo: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Nosotros sabemos que Dios jamás nos abandona, que Dios siempre está allí, que Dios nos liberta de toda la tribulación, de toda la maldad. Por eso queremos cantar esta nueva canción que se llama Mi Libertador, porque Dios es poderoso y nos ha dado ese regalo hermoso, la dádiva de la salvación. Entonces te invito a que te pongas de pie. Si te sabe la canción, cántala con todas tus fuerzas. Si no la sabes, te invito a que veas aquí en la pantalla las letras, porque vamos a cantar una verdad: que Dios es nuestro libertador.
Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Vamos a cantar todos juntos. Aquí estoy. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Dios mi protector, vamos todos, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar.
ahí con los ojos cerrados, que le digas al Señor: gracias, Dios, porque tú me libertas de mi pecado, Dios, de mis cargas, Dios. Gracias, Dios, porque allá en la tribulación, allí estás conmigo. Agradecele a Dios por todo lo que Él ha hecho en ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado. Gracias, Dios, porque este día puedo escuchar tu palabra. ¿Qué tal si le cantamos otra vez? Solamente aleluya, 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 mi libertador. Y aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Vamos por último. Aleluya, 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 mi libertador. Gracias, Dios, porque tú nos libertas del pecado, de la maldad. Gracias, Dios, porque podemos tener fe en ti. Te pedimos que siempre, como dice el Salmo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Te pedimos eso siempre, Dios, que tú nos guíes con tu espíritu. Te pedimos en esta predicación que nos ayudes a aprender, Dios, a mantener en nuestro corazón tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque eres nuestro libertador. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Vamos a tomar lugar. A todos, el Señor esté con todos ustedes. Pues llegamos a uno de los meses más bonitos del año, porque marca una diferencia. ¿Están de acuerdo? A pesar de que nos falta todavía una parte del año, pero ya a partir de este mes, pues ya las cosas como que empiezan a ser diferentes, principalmente en el asunto del clima. Creo que es una bendición y una gracia, aunque todavía no vemos claramente ese cambio, pero pronto esperemos en el Señor que lo vemos, ¿no? Tiene como unos 3 o 4 años seguidos que para el día 15 de septiembre ya llovió algo por lo menos. Y bueno, pues esperamos en el Señor que podamos tener esta lluvia dentro de poco tiempo. ¿Están de acuerdo? Las lluvias de septiembre. Acompáñenme por favor en sus Biblias al Evangelio de Mateo en el capítulo número 5. Y ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, vámonos hasta el verso 21. Mateo 5, 21. Estamos llegando a una de las secciones dentro del Sermón del Monte en donde hay un cambio. Indudablemente que hemos avanzado ya desde las bienaventuranzas, en donde el Señor Jesús habla acerca de cómo es el reino de los cielos. Y después hablamos acerca de la influencia de los creyentes, sal y luz de la tierra. Y llegamos a uno de los momentos en donde Jesús enfatiza la necesidad de cumplir la ley. Vemos su relación con la ley, vemos también nuestra relación con la ley. Y nos llama la atención el versículo número 20, cuando el Señor Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Y esto llama la atención porque, pues, ¿se imaginan? Los fariseos son los que se supone que están haciendo las cosas bien.
y la demás gente que está ahí alrededor del Señor Jesús están escuchando sus enseñanzas, están escuchando sus palabras y dicen, bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese nivel? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Entonces, en ese momento la gente que está escuchando a Jesús, pues como que, ¿qué pasó? Pero a lo que se dirige el Señor Jesús ahora es hacia hablarles cómo es que se debe de vivir en el reino. Y hace una comparación entre lo que la gente dice y lo que Dios dice. Esta comparación la podemos ver en los siguientes versículos y se repite 6 veces. Y esta es una forma que el Señor Jesús utilizó para enseñar a la gente. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él hace una comparación entre lo que la gente dice, el mundo dice acerca de una enseñanza y lo que verdaderamente significa. Así es que vamos a entrar a esta parte del estudio y el primer tema que el Señor Jesús trae a memoria es precisamente un tema importante. Nosotros, dentro del Ministerio de la Consejería Bíblica, los que han tomado el curso de autoconfrontación, ustedes saben que después de tratar el tema del yo, tratamos el tema de la ira y de la amargura, el enojo y la amargura. Y ese es el primer tema al que se dirige el Señor Jesús. Entonces llama nuestra atención que Él venga a este tema porque tenemos una necesidad en nuestras vidas de poder tratar esto en nuestros corazones. Así es que aquí en el verso 21 vamos a leer lo que dice la Escritura y vamos a leer hasta el verso 26. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús hace una exposición acerca de lo que es la justicia externa en este tema y después va a llamarnos a la justicia interna. Él va a hablarnos que la ira inapropiada está mal y nos va a responsabilizar cuando tú y yo nos enojamos. Pero después nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con eso. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a partir de esa idea y vamos a atacar este texto para poder comprender esta enseñanza. Noten cómo comienza diciendo el Señor Jesús aquí en el versículo número 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Este es un tema bastante interesante porque pues estamos hablando de asesinato, estamos hablando de matar. La palabra que está traducida aquí del griego al español es eso, lo que significa matar, quitarle la vida, asesinar a alguien, homicida. Eso es lo que significa. Y es interesante porque Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, esto no era algo nuevo, esto era algo que ellos ya tenían conocimiento. Y esto no viene de aquí. Hay un contexto canónico dentro del texto que nos lleva hasta los 10 mandamientos, ¿estás de acuerdo? Y me gusta porque nosotros podemos ver algo bien interesante en la vida del Señor Jesús y en la vida de los apóstoles. Y es que ellos utilizaban el Antiguo Testamento y lo utilizaban bien porque conocían el Antiguo Testamento y conocían la teología del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús hace una referencia, como en este caso, a uno de los mandamientos de la ley en el Antiguo Testamento, Él sabe exactamente lo que dice este mandamiento. Tú y yo sabemos, porque lo hemos estudiado las últimas semanas, acerca de la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel la recibiera, pudieran entrar a la tierra prometida. Ellos tenían que llevar las reglas de Dios y no podían vivir según los pueblos que estaban a su alrededor. Entonces Dios les entrega su ley para que ellos puedan vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Tienen que ser distintos.
Esa es la razón de la ley. El pueblo de Israel tenía que ser distinto a los pueblos que estaban alrededor de ellos. Y aquí en la ley, en la ley que nosotros tenemos en nuestras Biblias, los primeros 5 libros que conocemos como el Pentateuco, estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Moisés se los entrega al pueblo de Israel como unos meses antes de entrar a la tierra prometida. Y indudablemente que aquí el Señor Jesús está citando parte de este texto, muy probablemente en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 13, que específicamente dice, no matarás. Así de sencillo. Ahora, es importante también para nosotros entender que esa escritura que tenemos en el Antiguo Testamento difícilmente se podría aplicar de forma directa. Es decir, no podemos trasladar ese texto del Antiguo Testamento directamente a nuestras vidas. Tenemos que interpretarlo. Un pasaje tan sencillo como no matarás no significa que tú y yo no matemos. Significa que el texto dice que el pueblo de Israel no debe matar a nadie. Por consecuencia, un principio bíblico para nosotros aplicable el día de hoy es que no tomemos la vida de nadie. Y tú me dices, ay pastor, me está revolviendo porque significa lo mismo. ¿Por qué me dices estas cosas? Porque nosotros tenemos que ver todos los textos en su contexto. Hay otros textos a los que tú y yo llegamos en el Antiguo Testamento, como un salmo, por ejemplo, en donde vamos a encontrar dichosos los que estrellaren tus hijos sobre las peñas. Y yo tengo que aplicarle las mismas reglas de interpretación a ese texto que también al texto de Éxodo. ¿Por qué? Porque si no voy a cometer un error exegético. Y entonces voy a torcer la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero. Si yo soy honesto con el texto y aplico las mismas reglas, entonces tengo que hacer ese viaje junto con el texto. Jesús lo hizo. Y lo que está diciendo Jesús en este versículo es esta gran verdad. Ahora tenemos que recordar que Jesús se está refiriendo con discípulos, con judíos. Las personas que están ahí no solamente son sus discípulos, también hay personas del pueblo de Israel que conocen la ley. Ellos saben de lo que Jesús está hablando. Nosotros no somos judíos, nosotros no crecimos en la sinagoga, no crecimos de la manera que los judíos crecían. Nosotros hemos estado aprendiendo las escrituras. Ellos eran una forma de vida desde que nacían. Ahora, ¿por qué te digo esto y por qué es importante? Porque Jesús da por hecho que su audiencia sabe de lo que Él está hablando cuando está refiriéndose al Antiguo Testamento. Ahora, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Escucharon eso? Ellos ya habían escuchado esas palabras. Ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Jesús está citando un mandamiento del Antiguo Testamento. Y entonces tú dices, bueno, ¿asesinatos en el Antiguo Testamento? Eso no es raro. Al contrario, yo podría decir que hay muchos. ¿Cómo que no matarás? Si yo encuentro que muchas veces en el Antiguo Testamento hay muertes por asesinato. Algunos de ellos son justificados, algunos no. Y entonces tú me preguntarás, ¿justificado un asesinato? Hay pueblos a los que el Señor le ordenó al pueblo de Israel que tenía que eliminar de sobre la faz de la tierra. Esa fue una orden que Dios le dio al rey Saúl. Y entonces algunas personas se escandalizan. ¿Cómo es posible que Dios le pida a un rey que elimine a toda una nación, que elimine a todo un pueblo? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Eso es un Dios salvaje? ¿O por qué Dios hace esas cosas? Eso no tiene un sentido. Además, yo conozco al Dios de amor. Yo no conozco ese Dios de ira. La razón por la que Dios le ordena al rey Saúl que elimine a todo un pueblo es porque ese pueblo rechazó al pueblo de Israel en uno de los momentos de mayor necesidad y los hicieron sufrir mucho en el desierto. Y entonces Dios promete que ellos no van a perdurar. Y entonces, hermanos, siempre que estemos a punto de juzgar las Escrituras, conozcamos bien el texto, porque si no, vamos a quedar mal. Hay momentos en las Escrituras en donde vemos muerte
y la gente no hace absolutamente nada. Lo hablamos con Gedeón. ¿Recuerdas hace unas semanas que hablamos de la vida de Gedeón? ¿Cuántos de los madianitas murieron y ni siquiera desenvainaron la espada? ¿Recuerdas que ellos simplemente gritaron? Estaban ahí alrededor del campamento de los madianitas, gritaron y entonces entre ellos empezaron a matar unos a otros. Cuando vemos las escrituras, queridos hermanos, vemos específicamente que indudablemente hay asesinatos, hay guerra. Dios le da muchas veces instrucción a su pueblo para que vaya a la guerra, para que tome la tierra prometida, y muchas veces Dios prescribe la pena de muerte en la ley cuando la gente deliberadamente no cumple con la ley. El resultado va a ser muerte. Esta palabra matar se traduce de asesinato. Este es el 6º mandamiento. Dios prohibió la actividad criminal de tomar una vida inocente. Y eso es lo que dice: no vas a hacer eso. Tú no vas a tomar una vida inocente. Eso es homicidio, eso es asesinato. Y el que asesine a alguien va a estar en peligro de juicio. Y nada más para recordar un poco, en cada uno de los pueblos de Israel había un tribunal de ancianos. Y esta gente eran las responsables en llevar los procedimientos legales a toda la comunidad. Y obviamente ellos son los que se encargaban de los asesinatos. Por eso muchas veces tú encuentras en el texto que los llevaron a los ancianos, porque había un grupo de personas, había un tribunal compuesto de ancianos en todas las ciudades, en todas las aldeas, en todos los pueblos, y ellos tenían que llevar estas cosas a ellos para que les resolvieran los conflictos. Y entonces llegamos a este punto en donde Jesús dice: no matarás. ¿Escuchaste lo que dice el libro? Dice Jesús. ¿Escuchaste lo que dijeron los antiguos? No matarás. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo funcionaba en la mente de las personas? Tú sabes que la ley es: haces esto, consecuente esto. Al pueblo de Israel, a partir del pacto de Abraham, se le prometió que si el pueblo de Israel era obediente a la ley, obediente a la palabra, y guardaban los preceptos del Señor, Dios los iba a bendecir físicamente y espiritualmente. Es una promesa al pueblo de Israel. Deuteronomio 28, que si cumplieres estas palabras que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero ahí mismo, al final de Deuteronomio 28, tenemos también que si no cumplieres estas palabras que yo te mando hoy, estas maldiciones vendrán sobre ti. Hermanos, si hacemos un análisis de estas maldiciones que encontramos en Deuteronomio 28 y 29, el pueblo de Israel vivió todas. Se comieron hasta sus propios hijos. Lo peor fue que fueron llevados al cautiverio. Dios se los dijo. Ellos desobedecieron. Eso es lo que tú y yo encontramos. Y Jesús viene y entonces dice: mira, la ley dice que el asesinato está mal. Y la ley dice que los asesinos van a ser juzgados y van a ser declarados culpables. Jesús no está criticando la ley. ¿Recuerdas que Él dijo que Él venía a cumplir la ley? Y que ni una jota ni una tilde iban a pasar hasta que no se cumplieran todas las cosas. Bueno, tú puedes ver, de los 10 mandamientos, tenemos 8 que son en negativo. No tendrás dioses ajenos, no vas a hacer esto, no vas a hablar falso testimonio, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a matar. Y este es uno que incluye ahí en los negativos. Detrás de cada mandamiento negativo hay una expectativa positiva. Cuando dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿cuál es la expectativa positiva? Adora al Señor. Una y otra vez podemos ver esto. Pero entonces vemos que los fariseos hicieron lo que la religión hace siempre por el hombre. Los religiosos, ¿qué hicieron?
Ellos restringieron y torcieron el mandamiento de Dios hasta el punto en donde la verdadera intención del mandamiento se perdió. Muchas veces lo hacían minimizando el mandamiento de Dios. Ellos se centraron en el asunto del asesinato. No matarás. Pues está bien. Pero entonces se perdieron de toda la intención que estaba detrás de este mandamiento. Pensaban que cumpliendo la ley en lo externo no iban a tener conflicto en lo interno. Y es ahí donde el Señor Jesús llama a la justicia interna. Veamos lo que dice el versículo número 22. Pero yo os digo. ¿Te imaginas? Citar un mandamiento de la ley para los judíos religiosos, para estos hombres, los fariseos, los escribas, y de repente dice el Señor Jesús, pero yo os digo. Esto sí es un atrevimiento. Pero tenemos que recordar que la gente seguía a Jesús porque sus enseñanzas eran como quien tiene autoridad. Y entonces lo escuchaban. Lo que ellos no saben, y tú y yo sí sabemos porque ya conocemos toda la revelación, porque tenemos toda la Biblia, es que el mismo que está allí cuestionándoles acerca de cómo están haciendo las cosas por la ley, fue el mismo que dio la ley 14 siglos antes. El mismo que les dio la ley es el mismo que está ahí cuestionándoles la ley. Es el Señor Jesucristo. Él fue el que la hizo y Él tiene que corregir estas nociones equivocadas con respecto a su ley. Y entonces escucha esto. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tú puedes ver claramente la justicia externa. No mates, ya lo entendimos. Y tú dices, pastor, yo no he matado a nadie más que 2 cucarachas, 3 ratones, y 5 hormigas y 4 arañas en toda mi vida. Es todo lo que he matado. Y un alacrán. Y no es precisamente una persona el alacrán, pastor. Era un alacrán de veras. No estoy hablando figurativamente. Tú dices, yo no he asesinado a nadie. Yo estoy bien. Yo no ando peleando ni ando haciendo cosas raras. Yo me siento bien. Estoy complacido. Estoy viviendo mi vida a gusto. Estoy viviendo mi vida correctamente. Pero entonces Jesús viene y trae una palabra, queridos hermanos, que en más de una ocasión ha confrontado mi corazón. Esta es una palabra, queridos hermanos, que cuando venimos a ella quedamos completamente desarmados. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Hay 2 cosas que tú y yo podemos encontrar en las redes sociales, no importa la que sea. Puede ser Facebook, puede ser X, puede ser Instagram, puede ser TikTok, no importa. Hay canales especializados en esto. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a encontrar en las redes sociales? Una excesa sexualización y un exceso de violencia. Violencia, golpes, peleas en la calle, peleas en la escuela, peleas entre padres, peleas entre hijos, peleas entre amigos, peleas por pelear. Tú vas a encontrar este tipo de contenido y quiero decirte que muchas veces tú empiezas a ver este tipo de contenido y no puedes detenerte porque siguen saliendo los videos de lo mismo, pelea tras pelea, pelea tras pelea, pelea tras pelea. Y tú estás viendo a la gente pelearse, la gente dañarse, golpearse, maltratarse y no puedes dejar de ver esto. ¿Y sabes por qué? Porque la gente está enojada.
Tú sales una mañana, estás contento, tuviste tu tiempo con Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, tu café todavía está calientito, vas directo a la oficina y alguien te está pitando atrás. Y tú ni siquiera estás obstruyéndole el paso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta violencia? Aunque ciertamente muchas veces somos nosotros los que estamos pitando atrás. Hay violencia en este mundo. La gente está enojada. Hermanos, seamos honestos. Muchas veces nosotros estamos enojados. Nuestro corazón está lleno de ira. Y es también muy posible que no reconozcamos la ira. Es muy posible que incluso tú y yo lo que hagamos va a ser minimizar el problema y vamos a decir, oh, pastor, por favor, todo el mundo se enoja, pero yo no he matado a nadie. Bueno, ¿no me puedo enojar? ¿O qué? ¿No? Tendemos a minimizar el problema, tendemos a minimizar las situaciones. Si yo le grito a una persona, lo maltrato, hago carnitas con su vida, etcétera, 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 se lo merecía porque me hizo algo. Está bien lo que hizo. Pero si alguien lo hace contra mí, la Tercera Guerra Mundial comienza. Pobre de él. Es una realidad. Somos expertos en minimizar el pecado del enojo. Expertos. Yo soy el primero. La ira, queridos hermanos, es un problema que tendemos a minimizar y pensamos que así es como funciona la vida. Violencia en la calle, violencia vial. Tú puedes ver un partido de fútbol, violencia en el fútbol, arrebatos, peleas. Yo siempre les he dicho, hermanos, ¿tú quieres saber cómo eres? ¿Quieres saber qué pasa cuando tú te enojas? Permite que te graben cuando estás enojado. Dile, cuando me enoje, grábame. Y luego me mandas el video sin remitente. Deja que te graben. No te vas a reconocer. Vas a decir, ¿quién es esa persona? Está endemoniada. No, eres tú cuando te enojas. Soy yo cuando me enojo. Nos enojamos y perdemos el juicio. Perdemos la razón. Esa es una de las características que provoca la ira en nuestras vidas. ¿Y sabes una cosa? Lo minimizamos. La ira no solamente crees que es así en gritos y peleas. No, la ira, queridos hermanos, también es sutil. El silencio cuando se debe de hablar. Nosotros reconocemos que uno de nuestros principales problemas como papás es que muchas veces no hacemos lo que debemos hacer. Y entonces si tú mandas a tu hijo a su cama para que medite lo mal que hizo, lo único que estás haciendo es que él albergue amargura e ira en su corazón porque está enojado y tú lo mandas a pensar en su enojo. Nada más piensa en lo que pasa en tu vida cuando tienes un conflicto con alguien y te apartas del conflicto y dices, no, voy a agarrar paz. Te sientas en el sillón y no puedes dejar de pensar en eso. Y si tú permites que esa amargura gane en tu corazón, vas a seguir pensando en eso por días. No vas a dormir. Y vas a llegar al convencimiento que la persona que hizo eso está mal y tú estás bien. La otra persona anda de vacaciones en Hawái. Ni siquiera le importa cómo te sientes tú. Y tú te sientes muy mal, quieres que se muera, pero tú te estás tomando el veneno para que se muera. Es una ira más sutil, es como algo silencioso, ¿no? Es como el esposo que le dice a su esposa, está todo bien, no pasa nada, está bien.
pero en su corazón está lleno de ira. Déjalo así, no pasa nada, ya lo perdoné. Y quieres casi llorar en ese momento. Está agitando su alma, está agitando su corazón. Uno de los mejores maestros en consejería bíblica, Ed Welch, escribió un libro hace algunos años, un pequeño libro sobre un gran problema, así se llama ese libro. Y escucha lo que dice acerca de la ira. ¿Cuántas veces hoy te has irritado, frustrado? Si bien es posible que no lo pienses a menudo, si miras de cerca cualquier día, casi todos pueden encontrar enojo en sus acciones y actitudes. Algo se derrama o desaparece. Nos quedamos atascados en el tráfico o alguien nos interrumpe en la carretera. O sentimos que las personas con las que vivimos y trabajamos solo nos están haciendo la vida más difícil. Y aunque nadie quiere enojarse, ¿qué sucede cuando nuestras irritaciones y frustraciones aumentan una vez más? La ira es tan común que te voy a decir algo. Le hemos perdido la huella. Y te voy a decir algo más. Se puede vivir continuamente en ira como una forma de vida. Y te voy a decir una cosa más. ¿A poco no en todas las escuelas hay un maestro que dicen, aguas con ese porque es bien enojón? ¿Sí o no? ¿A poco no hay alguien en tu familia que todo el mundo sabe que, cuidado porque es muy enojón esa persona? ¿Sí o no? Así es. Y te voy a decir por qué. Porque una vez que el pecado te ha etiquetado, la gente lo puede ver. La persona no lo puede ver, pero la gente lo ve. Ese es el problema del que está hablando aquí el pastor Ed Welch. Y creo que este es un mensaje que fue tan importante para la audiencia que escuchó el Señor Jesús en el Sermón del Monte como para nosotros el día de hoy. A veces vemos series de televisión o vemos películas en la televisión o novelas en la televisión. ¿Te imaginas? ¿Cómo le pondríamos de título a esta parte del texto si fuera una novela en la televisión? ¿Te gustaría miradas que matan? Sería interesante, ¿no crees? Es una realidad. Esto es algo interesante porque compete a nuestra existencia. Esto es algo que compete hacia nuestras vidas. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Escucha esto. Será culpable de juicio. No importa si el hermano tiene la culpa de que tú te sientas así. Tú eres responsable de todo lo que dices, de todo lo que haces y de todo lo que piensas. Tú eres libre de enojarte con quien tú quieras, pero tú no eres libre de pecar creyendo que estás justificando tu pecado con eso. Y cuando tú estás enojado y maltratas a una persona y le gritas de cosas o le dices de cosas o piensas cosas acerca de ella, tú eres responsable de ese pecado delante de Dios, porque quiero decirte que nada justifica el pecado, nunca. Dios ha confrontado mi corazón muchas veces con esto. Hay momentos en mi vida en donde me he sentido tan enojado. Vengo una y otra vez a estos textos y es como si Dios me dijera, no quiero esto de ti, sácalo. Y yo lucho en mi corazón una y otra vez hasta que me rindo y le digo, Señor, yo no puedo sacar esto, necesito que lo hagas tú. El cardiólogo divino es especialista en hacer esas cosas en nuestro corazón. Entonces, como puedes ver, Jesús dice que la ira está mal. Enojarse no es bueno para los hijos del Señor.
Y hay otra cosa que nosotros vemos aquí en el texto, es que si nos enojamos, somos responsables de ello. Y ¿sabes una cosa? Jesús no está diciendo nada nuevo. Ese es el sentir de las Escrituras, esa es la intención del texto, esa es la intención de la ley. Recuerda que detrás de cada mandamiento negativo hay una expectativa positiva. No tendrás dioses ajenos delante de ti. En positivo, ama a Dios con todo tu corazón. No adulterarás. En positivo, pues sé fiel. No seas codicioso. En positivo, sé contento con lo que tienes. No mates. Entonces haz todo lo que sea necesario para que puedas promover la vida. Y entonces nota cómo todos los reflectores Jesús los gira y los trae directamente a nuestro corazón, los trae directamente al corazón. Porque si el corazón está bien, la acción va a ser correcta. Pero si el corazón está equivocado, la acción es inaceptable para el Dios Santo. Y entonces nos da 3 ejemplos el Señor Jesús acerca de esta ira inapropiada. Aquí en el versículo número 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Así, el que esté enojado. No dice la causa, no dice la manera, no dice la forma. Simple y sencillamente con que estés enojado. En la Biblia encontramos 2 tipos de ira. Hay 2 palabras en griego para ira en el Nuevo Testamento. La primera palabra es la palabra thumos, y esta es la ira rápida. Es como una ira que arde rápidamente, pero que también se apaga rápidamente. Es como un cohete que explota y ¡pum!, se acabó. Es como esa persona intensa que es de mecha corta y ¡bah!, y explota y después es que todos me hacen, yo no hago nada, yo no tengo la culpa. No, fue una bomba nuclear la que aventaste ahí. Tú no. En términos claros y llanos, una bomba nuclear que después es como, yo no rompo ni un plato. No. Recuerda, siempre quedan despojos por encima de donde destruimos. Esa es la ira thumos, es la ira que explota. Y hay otra palabra, orge. Esta palabra orge es la palabra que utilizamos para enojo. Es la ira de larga duración. Esta es la dosis que es como el Popocatépetl, que está ahí hirviendo, de repente echa fumarolas, está hirviendo, todo el tiempo está hirviendo, nadie lo puede ver, pero está calientito allá dentro de ese volcán. Así está. Esa es la ira orge. Es como un volcán, es como una olla de presión. Tú nada más escuchas a la olla de presión cuando hace pss, 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 pss. Pero si la abres, los frijoles vuelan por toda la cocina. ¿Y sabes una cosa? Esa es la ira que nosotros mantenemos caliente en la estufa. La ira de larga duración. Si tú tienes orge en tu corazón, si tú tienes este tipo de ira, probablemente los demás no lo vean, pero está ahí. Está ahí como una herida que está supurando pus. Está ahí como esa agua en un río tranquilo que de repente encuentra un recodo y se agita continuamente. Es esa ira que está construyendo, que está maquinando, que está meditando, hasta que sale a la superficie.
Y entonces, muy probablemente no necesites levantar la voz. A lo mejor una sola mirada diga todo lo que tienes que decir. ¿Alguna vez has recibido una mirada así? ¿Alguna vez has hecho una mirada así? ¿Alguna vez has menospreciado a alguien en tu corazón? Es la ira que está dentro de ti. ¿Y sabes qué? Todos somos ahí. Dime, ¿hay alguno que no haya estado enojado contra alguien esta semana? No, pastor, yo soy bien bueno. Yo, mire, seguro. Pero te peleaste contra los del puente porque venías de Eagle Pass y te pararon y te preguntaron que qué traías. ¿Estos qué? Ni saben nada, son soldados. Pero son la autoridad que está ahí. ¿No? Se te acercó una persona cuando llegaste a la farmacia a pedirte que si no traías un peso. ¡Oye, otra vez esta gente! Poquito. Pero todos estamos aquí, queridos hermanos. Ahora, es importante entender algo. No toda la ira es pecaminosa. En Efesios capítulo 4 encontramos un texto maravilloso. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces tenemos que entender la ira desde esta perspectiva. Cuando tú te empiezas a enojar, la ira es una emoción. Y entonces esa emoción, tú te empiezas a enojar y te empiezas a poner colorado, sientes que la cara está caliente, sientas como que algo se va a desbordar, como que no me ya, Señor, por favor, contrólame. ¿Sí? Tú sabes cuando te vas a enojar. Ahí es donde tú tienes que detenerte. Ahí es donde tú tienes que traer esto al Señor. Pero si tú permites que el enojo pase por eso, te va a dominar. Y va a hacer estragos con tu vida. Y puede ser lo suficientemente hipócrita como los fariseos y los religiosos, diciendo que ellos son los que están haciendo las cosas bien delante de Dios, diciendo que están viviendo sus vidas espirituales plenamente, pero ¿sabes una cosa? Las obras de la carne que manifiestas en tu vida por estar enojado es lo que todos los demás están viendo. Es un engaño. Y es interesante que Pablo diga, manifiestas son estas las obras de la carne: celos, pleitos, iras, contiendas. ¡Ah, ya, cállate! ¡Para, Pablo, por favor! Me estás describiendo. Es una realidad. Hay una ira que no es pecaminosa. Pero la mayoría de las veces, queridos hermanos, el enojo llena nuestro corazón. ¿Qué le va a pasar, según Jesús, a la persona que está enojada contra su hermano? ¿Qué dice Jesús aquí en el texto? Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? Será culpable de juicio, es responsable. El asesino viene y comparece ante el juez y es declarado culpable y su sentencia lo trae a un castigo. Pero ¿sabes una cosa? Lo mismo dice Jesús aquí. Así como un delincuente, como un matón, es llevado ante el tribunal para que se le emita sentencia, así también alguien que se enoje contra su hermano será llevado ante el tribunal. El problema es de que en esta tierra, queridos, no existe un tribunal que sea lo suficientemente capaz de poder llevar un caso, de poder juzgar a una persona que tiene un corazón enojado. Pero Dios sí. Dios sí lo es. Dios es capaz y Dios lo hace. Este es un asunto meramente espiritual.
Y es tan espiritual que la Biblia prohíbe la ira injustificada. Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20, y tú sabes que Jacobo fue el que escribió esta carta a Santiago. Jacobo dice lo siguiente, Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú crees que tu indignación es justa, Dios dice que no es así. Escucha lo que dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dejad. Este es un imperativo y es una orden. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad esas cosas. O 1 Juan capítulo 3 versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La ira es un problema grave para cada uno de nosotros, hermanos. Ninguno tiene exención de esta situación. Y todos debemos de cuidar nuestro corazón. Probablemente llegaste en esta mañana con la expectativa de que Dios iba a hablar algo a tu corazón, de que Dios iba a hablar algo a tu vida. Y yo quiero decirte algo, hermano. No hay mayor misericordia en la gracia de Dios que el ayudarnos a salir adelante en medio de lo que nos condena. Bendito sea el Señor que nos vino a libertar. Si este pecado está dominando tu vida, necesitas apartarte de él, necesitas dejarlo. La ira no puede seguir siendo el rey de tu corazón. Necesita ser Jesús el rey de tu corazón y de tu vida. Cualquiera que le diga, cualquiera que se enoje, cualquiera será culpable. No hay más, hermanos. Este es uno de los pasajes de sí o sí. Ahora, ¿se siente bien la ira? Sí, sí se siente bien. ¿Se siente bien desbordar sobre alguien? Sí, se siente bien. Por eso lo hacemos. ¿Estás de acuerdo? Pero eso que nos hace sentir bien, nos condena. Y nos aparta de Dios. Nos lleva lejos de Él. Los fariseos decían: yo no he matado nunca. Pero eran tan celosos que si las cosas no se hacían como ellos querían, peleaban contra la gente. Pelearon contra Jesús y creían que tenían la razón. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ellos creían que eran los buenos, peleando contra Dios. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que abra nuestro corazón, porque algo que hace un pecado continuo en nuestras vidas es endurecer nuestro corazón, insensibiliza nuestro corazón hacia el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo estamos haciendo un pecado continuamente, nos estamos enojando una y otra y otra y otra y otra vez, somos insensibles al Espíritu Santo. Lo contristamos, Él se entristece. Recuerda que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es un poder, no es una fuerza, Él es alguien. Y está ahí para ayudarnos, está ahí para sostenernos, y Él quiere que tú y yo nos apartemos de eso, pero nos volvemos insensibles. Ninguna ira debería de perdurar en nuestro corazón por mucho tiempo. Es un llamado del Señor Jesucristo a ver nuestro corazón. Te invito a que veas tu corazón en esta mañana, porque tenemos un momento importante. Adelante, Valde. Adelante, Moisés.
en qué problema metí a algunos. Pero vamos a tener nuestro tiempo de la Santa Comunión. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tus bendiciones. Señor, perdona que permita que mi corazón se aparte de ti y lo lleve sometido a la ira. Ayúdame, Señor, a perdonar, a soltar. Ayúdame también a pasar por alto la ofensa. Ayúdame, Señor, dame de tu gracia, necesito de ti. Perdona toda la ira que hay en mí. Perdona todo el enojo. Perdona, Señor, todos esos pensamientos que he albergado en mi mente. Perdona esas palabras que he dicho hirientemente. Perdona, Señor. Yo no quiero ser responsable sabiendo que tú me has traído vida y perdón, sabiendo que en ti hay paz. En el nombre de Jesús. Pongo en tus manos, Señor, mi corazón. Y gracias por ser tan bueno y no darme lo que merezco. Gracias por derramar tu gracia hoy y perdonarme. Gracias. Bendito sea, Señor.